bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cavilando la Calle. La ciudad de Medellín, y no solamente Medellín, sino Colombia, transitaron de un modelo de prestación hacia un modelo de prestación de servicios. Se desindustrializan, pasan a un modelo de prestación de servicios y cambia con ello también un relato de ciudad. La ciudad más innovadora, la ciudad más transformadora, etcétera, etcétera. Es decir, allá hay un discurso de ciudad que pareciera ser que no tiene otra forma de ser relatado sino a través de esos enunciados, de esos titulares. Y eso marca también una manera de comprender, asumir y apreciar la ciudad. Pero resulta que detrás de esos titulares se esconden realidades, como lo hemos tratado de ir desarrollando en cada uno de estos programas. Las poblaciones empobrecidas, la falta de oportunidades, la falta también de un futuro para las generaciones más jóvenes y, aparte de ello, la negación de la realidad y la negación de una ciudad que ha violentado a sus habitantes y que también ha negado la historia. Y ante la imposibilidad de comunicar esa otra ciudad o esas otras ciudades, pues las paredes hablan. Y las paredes nos dicen mensajes a través del arte y la resistencia. Y hoy, en 2025, hace pocos meses, se han presentado una situación particular que nos da cuenta de lo que estamos diciendo en este momento. Con la expresión, las escuchas tienen la razón. Se pudo evidenciar esa disputa por el relato de ciudad y esa disputa por la verdad también, que se manifiesta ante la imposibilidad de comunicarse a través de las paredes. Y ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, esa disputa por el relato de ciudad y por la verdad. Y para ello agradecemos que hoy nos hubiese aceptado la invitación Rambo, que es parte del colectivo Fuerza y Graffiti. Rambo, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, Alfonso. Un saludo para ti y para todos los que nos ven a través de este canal. Bien, hermano. ¿Quién es Rambo? Bueno, yo soy un trabajador del arte y de otros oficios. Soy ingeniero de sistemas y también comunicador gráfico. Y hago parte activa de Fuerza y Graffiti. Bien. ¿Y qué es Fuerza y Graffiti? ¿Cómo nace y cómo se conforma? Bueno, Fuerza y Graffiti es un colectivo multidisciplinar. Allí habitamos la calle múltiples disciplinas que a través del arte hacen un trabajo de contrainformación, de crítica política y también de acompañamiento social a las comunidades, donde creemos que a través del arte podemos lograr transformaciones profundas en esta sociedad. Fuerza y Graffiti nació en el estallido social del 2021 y fue una forma de canalizar como la indignación que todos estábamos sintiendo en ese momento con un gobierno de derecha que estaba desconectado de las realidades del país, que no sabía cuánto valía una canasta de huevos, una reforma tributaria retrógrada que ponía a tributar más a las clases, digamos, menos favorecidas del país, dejando quietos a los millonarios. Y todo ese malestar nosotros lo empezamos a canalizar a través del arte, haciendo, pues, como te decía, contrainformación. Buscamos los muros más grandes de la ciudad. En ese momento pintamos más de 30.000 metros cuadrados. No paramos durante los 90 días que duró, digamos, como la efervescencia gruesa del estallido. Todos los días pintamos un muro gigante y lo que nos motivaba era esa digna rabia que estábamos sintiendo por ese abandono de un Estado que siempre ha golpeado a las clases menos favorecidas. Y también solidarizándonos mucho con las personas que estaban siendo violentadas por hacer uso de su legítimo derecho de la protesta y de la manifestación. Entonces era para nosotros una forma de soltar y de liberar toda esa energía y esa rabia, pintando los muros, dejando un mensaje y tratando de con el arte sumar un poco a esa revolución que se estaba gestando en ese momento. Bien, estamos hablando de contrainformación. Sí. Entonces, quiere decir que no encontraron otro espacio o no encuentran otro espacio en la ciudad
para poder expresar esa tic rabia? Sí, en ese momento... y en este momento. En ese momento y en este momento, pero más en ese momento. Bueno, es que lo que pasa es que la pelea por la opinión pública es constante, es permanente, ¿cierto? Pero me voy a referir como a los orígenes de Fuerza y Graffiti. En ese momento nosotros estábamos en las calles, en pleno estallido, en las marchas, acompañando, digamos, a las personas de todas las edades que se encontraban en las calles. Y era muy difícil para nosotros o muy incómodo ver una realidad que vivíamos ahí en la calle, pero al llegar a la casa veíamos en las noticias otra cosa, ¿cierto? Entonces las noticias mostraban una realidad que no era, que no coincidía con lo que vivíamos los que estábamos en las calles. Entonces nosotros hacíamos, precisamente intentamos hacer ese ejercicio de contrainformación porque alguien tiene que responderle a los medios hegemónicos. Ellos con sus narrativas pretenden limpiarle la cara a muchos poderosos que han mantenido a este pueblo en la inmunda, por decirlo de alguna forma. Y la gente empezó pues a entender nuestro proceso y a apoyarnos también. Entonces fue muy bonito porque lo que nos permitió mantenernos en la calle precisamente fue la solidaridad que se estaba gestando alrededor de cada muro. Pasaba, no sé, una enfermera y nos dejaba 2.000 pesitos o 5.000, unas moneditas de un profe. Cualquier persona que estaba, digamos, apoyando la causa nos dejaba lo que en su capacidad tenía pues o podía permitirse, y así logramos mantener 90 días los muros llenos de color, llenos de rebeldía, de contrainformación, y ese fue como el nacimiento de Fuerza y Graffiti. Luego pasamos a un proceso más de los barrios, la periferia, a acompañar a los chicos con arte, a mostrarle a otro mundo posible, sembrar un poco de esperanza también en estos barrios de la periferia de Medellín, donde la mayoría de sus habitantes vienen de otras zonas del territorio. Antioquia es uno de los departamentos con más víctimas del conflicto armado y más desplazados, entonces Medellín ha crecido con estas poblaciones que en general han sufrido el conflicto en carne propia. Y nosotros a través del arte buscamos de pronto acompañarlos en esos procesos y mostrarles que también el arte es otra forma de no solo de sanar, sino que permite otras reflexiones, que permite también incluso un proceso para salir económicamente adelante, porque el arte también, o sea, se puede, es una ciudad que es difícil para ello, pero también se puede hacer. Entonces ahí estamos trabajando constantemente con la comunidad. Bien, 2021, que es el llamado estallido social, logran consolidarse, logran crear, pero se sostienen. Ya estamos en el 2025 y logran sostenerse. ¿Cómo logran sostenerse en ese lapso de tiempo hasta el día de hoy? Y si las realidades han cambiado, o si vuelves a tu casa, enciendes el televisor y sigues viendo la realidad, o algo ha cambiado. Bueno, ¿cómo nos sostenemos? Básicamente nosotros nos sostenemos en temas de pintura, que es lo que más costoso nos sale, es por la solidaridad de las personas que acompañan el proceso, ¿cierto? Casi que todos los muros que nosotros hacemos después del paro son juntanzas, ¿cierto? Son juntas con otras organizaciones que tienen procesos, que tienen trabajo en territorio, y que ellos ven en nuestro trabajo, digamos, algún tipo de identificación, o se sienten que podemos nosotros representar algo o acompañarlos en sus territorios. Entonces las organizaciones nos buscan como para que trabajemos juntos, y muchas veces algunas veces es gestión de ellos como el recurso para la pintura, ¿cierto? Una suerte de convite artístico, algo así. Exactamente. Y otras veces ya es autogestión. Puede ser que los mismos artistas entre todos hacemos una vaca y bueno, yo pongo el rojo, vos pones el amarillo, yo tengo un poquito de blanco, me quedo esto de un muro que pinté de un contrato y me quedo eso. O sea,
se va armando como el material entre todos. Y también depende del muro, hacemos de pronto como una especie de vaca o una colecta, un mochilazo como se llama, tenemos ya digamos ciertos amigos en la trayectoria que llevamos que nos apoyan, entonces a veces les tocamos como las puertas y ahí tenemos una acción, por decir, en contra del abuso de las niñas en Medellín que están siendo explotadas, por decir algo. Y tocamos esos amigos y ellos nos colaboran con lo que pueden y así logramos también hacer autogestión. Pero también son una escuela, porque lo que estoy escuchando es que están en debate constante, discutiendo problemáticas de ciudad y eso también les da unos motivos para poder comunicar. Es decir, es una escuela permanente. Sí, nosotros tratamos de mantenernos muy al tanto de lo que está pasando, porque nos parece importante estar como al día. ¿En qué sentido? En que hoy hay cada vez más distractores, entonces vivir en esta posmodernidad con el celular, con un montón de medios que están ahí tirándonos distracción, se vuelve complejo como seguir la actualidad, ¿cierto? Entonces nosotros tratamos de hacer ese ejercicio y los temas que nos parecen como más complejos y que de pronto pueden tener un altavoz con nuestro trabajo, lo tratamos de llevar al muro, ¿cierto? Entonces si pasa algo que consideramos complejo o que no debería suceder o que con lo que no estamos de acuerdo, lo llevamos a un muro para expresar pues nuestra indignación y rechazo. O sea, esta es una forma de un espacio formativo, un espacio también de participación directa, porque es entender las problemáticas y tratar de generar un espacio de reflexión y de transformación. Sí, nosotros antes de cada intervención tocamos como el tema que se va a tratar, lo compartimos, lo conversamos entre todos, definimos qué se va a trazar, digamos, en la palabra. Y ya luego hacemos la intervención. Siempre estamos intentando como mantener el debate vivo y nos interesa mucho también ponerlo en la opinión pública, ¿cierto? Porque a veces son temas que se ocultan, temas que ciertos poderes no quieren que salgan a la luz, que son incómodos para ellos, son incómodos para sus privilegios. Entonces nosotros creemos que con el arte podemos un poco hacer un ejercicio contra ese poder establecido que oprime tanto al pueblo antioqueño, que sin duda ha sufrido un montón por esos poderes, pero que con tanta distracción a veces ni siquiera se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Y también generan espacios de innovación, las paredes, pero también el piso, ¿no? Para quienes no sabemos bien del asunto, porque hemos visto unos mensajes impresionantes que también se plasman para ser vistos desde arriba. Sí, nosotros implementamos la pintada en el piso porque a veces hay espacios donde no tenemos muro, ¿cierto? Entonces, bueno, igual tenemos que dar el mensaje que vamos a hacer, pintemos aquí en el piso, nos tomamos la calle y lo dejamos plasmado. Y aprovechamos cualquier amigo que tenga un dron, pues que nos haga el favor de tomar la foto y ya ahí lo podemos publicar y compartir por las redes. Yo creo que el muro pues siempre ha sido la posibilidad de expresarse de las clases menos favorecidas. Sin embargo, ha estado muy satanizado y seguirá siendo satanizado, sobre todo en una ciudad donde prefiere la estética por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de la vida misma. Entonces acá se prefiere que todo esté muy bonito, así las personas vivan en condiciones indignas. Y para nosotros eso es algo que no tiene ningún sentido, incluso nosotros siendo artistas y que trabajamos procesos estéticos. Pero es una contradicción que la ciudad enfrenta porque hay una creencia, una narrativa que prioriza lo estético, que prioriza el dinero, que prioriza ciertas características también de las personas, la ropa limpia, o sea, un montón de cosas, la camisa blanca, ¿cierto? Que hace como, crea unas narrativas que son contrarias a la realidad. Entonces,
Nosotros no queremos muros grises, no queremos muros blancos, queremos muros vivos. Bien, y ahora que hablabas precisamente de eso, de esa contradicción, que va de la mano también con una ciudad que oculta y con una ciudad que prefiere una sola narrativa. ¿Cuál ha sido como el aprendizaje frente a la manera como se ha comportado la institucionalidad? Entonces sería, ¿cómo se ha comportado la institucionalidad con ustedes en el estallido, pero ha sido una constante hasta el día de hoy? ¿Cómo se ha movido la institucionalidad frente a ustedes? Y si se ha logrado negociar algo con ellas, con la institucionalidad misma, ¿qué prevalece allí o cuál es el aprendizaje allí? Bueno, durante el estallido digamos que nosotros logramos pintar tanto, pero teníamos de cierta forma, o esa es mi perspectiva, mi percepción del asunto, que teníamos, digamos, una ventaja y era que pasaban cosas de mayor interés para la institución. Se hablan de, digamos, de las acciones violentas que se generaban, incluso muchas veces por parte de la misma policía y del ESMAD, que eran quienes llegaban a romper las manifestaciones. Entonces, para ellos era más importante, digamos, atender esos focos o generar narrativas de violencia dentro de las marchas. Y como toda la institución estaba pendiente de eso, nos permitía, digamos, pintar un poco más tranquilos, aunque tuvimos hostigamientos de policías, de tanquetas, o sea, pasó de todo, pero sin embargo siempre lo logramos como sacar adelante. Solo una vez no pintamos, pero era porque ya la policía se estaba poniendo hostil, no queríamos más problemas en ese momento y decidimos como ese día, bueno, vamos a tomarnos un respiro y eso solo fue un día que estábamos pintando sobre el caso del éxito de Cali, de lo que estaba pasando, que se estaban denunciando como desaparecidos y cuerpos. Y que hoy ya se tiene más información de que efectivamente sucedió. Exacto. De las torturas en el éxito de Cali. Entonces ese día nos llegaron y bueno, no logramos, digamos, como resolver y ese día no pintamos, pero después volvimos y lo pintamos. Pero entonces con la institucionalidad, digamos, nosotros siempre hemos tenido unas diferencias muy grandes. Porque tampoco confiamos en las instituciones burguesas. Sabemos que las instituciones como están creadas y desde su aparato es una forma de represión, de reprimir al pueblo, de no permitir expresar y de sobre todo no permitir que el pueblo avance, porque es también de interés mantener esas divisiones de clase, porque en su cabeza está la lógica de que tienen que haber pobres para que existan los ricos. Esa es como una de sus lógicas. Y muchos pobres. Y lógicas. Para que existan pocos ricos. Entonces, entre sus lógicas está eso y ellos, pues el Estado, incluso hoy en día, pues sigue siendo un aparato de dominación. Entonces, nuestra relación es de distancia. Nosotros no hacemos parte, digamos, de nada como Fuerza y Graffiti que tenga que ver con el Estado. Nuestra relación es totalmente distante porque no hay una confianza con las instituciones. Perfecto. Bueno, eso en relación a la relación con la institucionalidad. En relación al movimiento social y a las organizaciones sociales, ¿cómo se han sentido? ¿Qué ha sucedido allí? ¿Cómo se ha tejido esa relación? Bueno, con las organizaciones sociales sí es un tema mucho más orgánico, más fluido, porque lo que nos unen son las causas. Entonces es mucho más sencillo cuando hay una causa común, por ejemplo una causa, no sé, estudiantil, obrera, campesina. Es muy sencillo hacer esos juntos porque estamos, digamos, en la misma sintonía, vamos a levantar la misma bandera y ahí nos permite integrarnos muy bien. En cambio, con la institucionalidad siempre va a haber un choque y quiero traer un caso puntual y es que en esta administración tuvimos un caso de censura. Estamos hablando de la administración de Federico en Medellín. Sí, perfecto. Exacto. El caso de censura, pues hay un tema ahí que pues es una locura. Nosotros no compartimos esa visión de ciudad y es que ellos plantean un tema de la mesa GRAF y de un proyecto de acuerdo que se firmó como en el 2020-2021 donde plantean
que todo lo que se pinta en Medellín debe ser aprobado por una mesa de graffiti o una comisión. Estamos hablando en serio. Sí. Eso es una locura. O sea, lo vas a pintar, pero primero lo pruebo yo. Exacto, algo así. Entonces ellos lo que piden es que uno mande un boceto, informe pues qué va a pintar, de qué va a hacer la obra, e incluso textualmente está escrito que no se permiten temas políticos. Entonces, ¿Y qué no es político? Habría que preguntarles, ¿no? Todo es político, pero para ellos yo creo que lo ven más es como, no sé, una forma de evitar ser atacados, una forma de controlar, de mantener el control de la narrativa, donde ellos salgan victoriosos siempre. Y entonces en ese orden de ideas, pues nosotros rechazamos ese proyecto de acuerdo, nunca nos vamos a acoger a él. Sí. Nosotros pintamos por una necesidad del espíritu. No lo hacemos, nunca hemos pedido como un permiso, no consideramos necesitarlo, porque además nuestra libertad y la Constitución misma lo permite, ¿cierto? Entonces, ese proyecto como tal, ese proyecto de acuerdo, o no recuerdo ni cómo se llama el código ese, es una locura desde cualquier punto de vista, total. Porque la naturaleza misma del graffiti y del arte callejero va en contravía de cualquier regulación. O sea, eso pues es como si en Nueva York intentaran controlar lo que se va a pintar. Y aparte, con este tema de lo que se puede y no se puede pintar, ellos, que es lo que me parece más delicado a mí, es que buscan siempre que lo estético prevalezca sobre lo profundo. O sea, siempre están buscando un nivel de belleza superior sin importar el tema que tenga la obra. Y eso tiene que ver mucho con el modelo de ciudad que se está construyendo, que es una ciudad que no es para los medellinenses, es una ciudad para los extranjeros. Ese es el punto, es decir, tenerla bella ¿para quién? Exactamente, entonces es un criterio estético, que eso en el arte, digamos, es un debate que es interminable, pues eso lo empezaron incluso antes del Renacimiento, o sea, eso lleva toda la vida, toda la historia del arte. Yo creo que existe el debate de qué es arte y qué no es arte, qué es bello y qué no, pero acá se supone entonces que ya instalaron una mesa de personas expertas que sí pueden definirlo, ¿cierto? Entonces, ¿y quiénes serán los expertos? ¿Cercanos a la institucionalidad? Seguramente, bueno. Seguramente. Entonces ahí hay un tema muy complejo porque buscan ese control que nunca lo van a tener. Cada vez hay más gente pintando, cada vez hay más gente haciendo acciones rebeldes en una ciudad que los aísla, que los separa, y eso también es una forma de los pelados, de los más chicos, bueno, decir, ustedes nos olvidan, pero aquí estamos nosotros. ¿Cierto? Entonces, bueno. Esa es una forma de participar. Lo que estás contando es de suma importancia y llego al punto con el que se suponía vos empezar, que es la escuchas tiene la razón. Creo que ahí se sintetiza en ese ejemplo y en esa lucha todo lo que estamos hablando en este momento y que recogemos la historia, no es de ahora, ¿cierto? Es una historia acumulada. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué sucedió? ¿Cómo estalla que termina el gráfico con un mensaje que mandaban para nosotros los viejos, que la Pantera Rosa existía? Rosa, sí, pintando y el bueno, meme. Eso. Cuéntanos un poco. Bueno, un poco. ¿Cómo nació este muro? Este muro inicialmente nace después de una censura. Precisamente se tapa un muro que decía "nos están matando", que era un homenaje a esos líderes sociales que habían sido asesinados, que ese era un muro también del estallido, pues, o de esa época, ¿cierto? Ese muro es tapado por un concejal de la extrema derecha y genera una acción de censura, ¿cierto? En este muro, digamos que mientras se pinta, fue un junte de varios artistas de la ciudad de Medellín, en los que estaba Fuerza y Graffiti y otros artistas, y algunos artistas que pertenecían a la Mesa Graf, ¿cierto?
En ese muro se genera una discusión dura del mensaje que se iba a pintar, con el que se iba, digamos, a responder la censura. Entonces, para unos artistas no era suficiente escribir "el arte no se calla", y algunos artistas icónicos del Valle de Aburrá, estaba Pedronel, estaba Débora Arango. Bueno, el caso es que se genera en ese momento una discusión muy fuerte al respecto, por el tema de cómo se estaba respondiendo, porque de Fuerza y Graffiti, digamos, nosotros tenemos una forma mucho más directa. O sea, no nos andamos con rodeos en las cosas que pintamos. Queremos que sea muy simple de entender, que la semiótica sea sencilla para cualquier persona, desde un niño hasta un adulto, que lo lea y entienda qué dice ahí, que también los símbolos lo refuercen. Entonces estaba discutiendo sobre eso, y a veces había mucha gente, era como el 30 de diciembre. Y habían varias organizaciones sociales ahí acompañando, y se dio la discusión como el tema de la escombrera, que nosotros desde Fuerza y Graffiti ya la habíamos dado internamente como hey, tenemos que pintar de eso, porque fue precisamente en diciembre que salió como la primera noticia. Cuéntanos un poco de la escombrera para quienes nos escuchan y tal vez no ubiquen bien qué es la escombrera. Bueno, la escombrera es un lugar en la Comuna 13 que se califica o se clasifica como la fosa común a cielo abierto más grande del mundo. Y la fosa urbana más grande del mundo. Es donde hay cuerpos, digamos que anteriormente se presumía, ya está confirmado, que hay cuerpos de muchos desaparecidos jóvenes, principalmente se presume que es principalmente de la Operación Orión, pero también de las otras 20 y pico operaciones que se dieron en la ciudad. Y esta es una de varias fosas que hay, porque no es la única. En Medellín hay varios sitios de desaparición y digamos, de entierro, ¿cierto? Entonces, este lugar es donde, digamos, han enterrado muchas personas desaparecidas, y es donde las madres buscadoras han hecho especial énfasis durante muchos años de lucha para buscar y encontrar a sus hijos o a sus familiares. Y durante diciembre sale como la primera noticia de que se encuentran unos restos óseos en el lugar, y nosotros decimos, esto hay que pintarlo, ¿cierto? Lo estábamos conversando. Diciembre de 2024. Diciembre Perfecto. de 2024, correcto. Sin embargo, o sea, por la fecha y las características de Medellín, de cómo se vive diciembre acá, que es, digamos, una forma muy diferente culturalmente al resto del país. O sea, aquí diciembre empieza desde septiembre. No se acuña ninguna... Entonces, diciembre ya se vuelve una época como que hay ciertas cosas que ya no se vuelven, ¿cómo la diría? O sea, toda la energía está enfocada toda la energía está en la fiesta, en la farra, en compartir con la familia, con los amigos, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros decidimos no hacer nada en diciembre precisamente por eso, porque entonces ya todo el mundo se perdía el esfuerzo. Todo el mundo está en otra cosa, y perdíamos como el impulso, y sería muy ineficiente, digamos, la acción. Entonces esperábamos hacerlo en enero. Pero en ese muro, el 30 de diciembre, al ver el interés como de todas las organizaciones que ahí estaban, y todo el mundo como, no, pintémoslo rápido, decidimos hacerlo como a los 3 o 4 días de enero. O sea, eso fue así como... O sea, estaban esperando a que... Vamos ya, feliz año y... Bajó la curva de la fiesta y ahí nos fuimos a pintar. Y entonces ahí decidimos ya, como ese día se conversaron como algunas posibles frases, y a los 3, 4 días ya estábamos en el muro. Algunas de las organizaciones estaban como encargadas de contactar a los colectivos de madres buscadoras. Sí. Y pintamos, o sea, las escuchas tienen razón. Había una discusión, incluso inicialmente la palabra estaba en pasado, las escuchas tenían razón.
y la trajimos al presente porque también es desde lo pragmático, digamos, del texto, pues es una discusión vigente, ¿cierto? No es que la tenían y ya, bueno, eso ya pasó y chao, sino que es que venga, hoy tienen la razón, hay más que nunca tienen la razón por lo que está pasando con los descubrimientos que se están dando. Entonces traímos la frase a presente y habíamos dicho que la primera madre que llegara, digamos, ese día a acompañar la acción, iba a ser la madre que íbamos a pintar. Y ya en ese momento pues llegó Margarita, le tomamos una foto, uno de los compañeros fotógrafos del colectivo hizo la toma ahí en el mismo muro y ya un artista pues la plasmó. También hubo una discusión sobre pintar o no el victimario o el máximo responsable. Que termina siendo un punto de quiebre con la institucionalidad. Exactamente, entonces ese dio la discusión entre las mismas víctimas, porque ellas son las que, digamos, deciden qué se pinta y qué no se pinta. O sea, es una construcción colectiva. Totalmente, o sea, nosotros siempre todos los muros los concertamos, digamos, con las organizaciones que pintamos. Entonces en ese momento pues se dio como esa discusión, al final se dejó, pues al final digamos que ganó que era importante, muy importante señalar el victimario porque no hay víctimas sin victimarios. O sea, esa es como la frase que desde eso viene rondando en nuestra cabeza. No existirían las víctimas si no existen los victimarios. Y Rambo, para quienes nos están escuchando y que no sean de Colombia, cuchas es una expresión que simboliza madres. Ah, bueno. Sí, pero sigue. Sí, explicar como que las cuchas, porque hay gente como que de otras regiones, incluso de Colombia, piensan que es una expresión despectiva. La palabra cuchas en Medellín es una palabra que denota cariño. Incluso si la gente busca en internet como el origen de la palabra, la etimología, está relacionada con las madres, pero como con una admiración mayor por ellas. O sea, es algo muy bonito. No recuerdo en este momento como la definición exacta, pero hay una relación de amor y de cariño y de respeto en esa palabra. Sí. Entonces se avanzó pues con la obra, sabíamos que la iban a borrar. Nosotros pues no es la primera vez que pintamos a Álvaro Uribe como responsable de hechos. Pero esta vez borraron todo, o sea, no solo borraron al victimario, borraron todo. Entonces eso despertó una indignación en mucha gente. Y estamos hablando ya de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Sí, la alcaldía pues comete el error, eso es un error que ellos cometen al borrar todo el muro y lo tratan de justificar con una narrativa pues que ninguno de los artistas creyó, ¿cierto? Eso hay que dejarlo claro. Y ellos intentan, digamos, como meternos en un cuento de que no, es que eso ya estaba planeado para ser borrado porque se van a pintar yo no sé cuántos 30.000 metros en la ciudad, entonces estamos limpiando a todos los muros. Pero uno conociendo cómo funciona el Estado y las formas tan lentas de que pasen las cosas, es imposible que está así sean ágiles. Que ahí o sea, que no dure un día un muro que se pinta un día y al otro día amanece borrado, es imposible. Que precisamente ese muro estaba en la lista de los muros intervenidos, o sea, pero eso es un cuento que ellos intentaron meter, obviamente pues nadie va a creer eso. Y esa fue su narrativa, incluso en las noticias, y luego salieron a decir que habíamos llegado a un acuerdo, que esto y que lo otro, cuando en realidad pues nosotros no estamos buscando ningún tipo de acuerdo para llevar a cabo nuestras manifestaciones porque no lo necesitamos. ¿Cierto? Es nuestro derecho también alzar la voz y defender a las víctimas y mostrar, incluso es un proceso que para nosotros es como un agradecimiento y un tributo a ellas por sus luchas de tantos años, y eso es una inspiración incluso para nosotros. Entonces, bueno, eso quedó así y empezó ya el movimiento se despertó, la gente empezó a pintarlo en muchas ciudades de Colombia. Sí, se hizo nacional. Se hizo nacional e internacional también. Hay países, habían pintadas en España, en Canadá, República Dominicana, Estados Unidos, Holanda. Llegaron
muestras, fotografías de varios puntos. En ese momento se está como construyendo toda una acción, como toda una cartografía que recoge como la historia de cada lugar donde se pintó. Este es un proceso como de investigación que se está adelantando, pero lo tendremos para compartir más adelante. Al hacerse nacional, también se hizo nacional, bueno, no se hizo, se manifestó la censura a nivel nacional. Hace poco escuchaba que en Bucaramanga salieron con la misma excusa, lo pintan y dicen, no, es que el ejército, el papel que ha jugado el ejército, el papel que ha jugado los exmilitares y los empresarios en borrar. O sea que ahí se va denotando también. Claro, si nosotros como sociedad nos ponemos a detallar de pronto quién borra y por qué lo hace, o nos ponemos a preguntar, entonces vamos a encontrar un hilo que nos va a llevar a una intención, ¿cierto? No podemos olvidar que Colombia es un país con el conflicto armado vivo, o sea, hoy en este momento hay un conflicto que lastimosamente sigue y que ha digamos, llevado al país a un montón de sangre que ha sido, digamos, que es lamentable. O sea, eso no tiene ningún sentido. Nosotros no validamos las acciones de guerra, creemos buscamos la paz y creemos en el arte para encontrarlas. Sin embargo, eso hace mucho más difícil construir memoria en este país porque hay unos directos responsables de la violencia que hoy están sentados en lugares de poder muy fuertes. Siguen sentados porque siguen sentados. Sus privilegios no se han... Están ahí, son empresarios, son políticos, son incluso curas o hay parte de la iglesia involucrada, o sea... De las iglesias. De las iglesias, o sea, hay demasiada gente que por codicia o por poder... O desinformación. Están ahí, digamos, manteniendo la hoguera de la guerra viva. Y eso, o sea, cuando uno empieza a ver ese hilo, quienes borran es porque no quieren ver su imagen perjudicada, no quieren que la verdad salga a la luz porque están ahí, están en esos puestos, digamos que peligra su privilegio y entonces ellos empiezan a tapar en todo el país, exmilitares, políticos, entonces empieza ese juego de poder, de quién es más poderoso. Ellos tienen el dinero, tienen instituciones, sin embargo las organizaciones sociales tienen la voluntad, tienen la valentía, tienen la resistencia, tienen el apoyo del pueblo. Entonces empieza la pantera rosa, el meme. Unos pintan azul, otros pintan rojo. Pero aquí lo más importante, yo creo que más que cuál muro queda al final pintado, si queda el gris o queda el otro, es que la sociedad empiece a ver también qué está pasando ahí, por qué pasan esas cosas. Si nosotros vamos a la pregunta del por qué, ahí es donde empezamos a encontrar respuestas más interesantes y no quedarnos con lo superficial, lo que nos muestran las noticias, información que es poco profunda, que es amarillista, que es de titulares. Entonces ahí hay un ejercicio, digamos, que nosotros hacemos ese llamado, es como a la sociedad a estar un poquito más atenta a lo que está pasando en el país y en la política. Porque igual cuando uno no se mete en estos temas, pues está, digamos, dejando el espacio para que cualquiera llegue a esos espacios a tomar decisiones que muy probablemente no van a estar enfocadas en el interés común o en el bienestar común, sino que casi siempre están enfocadas por intereses personales, de codicia, de ambición, de poder. Tema de la seguridad de ustedes. Sabemos en qué país estamos. Pero, ¿qué decir frente a ello? Bueno, sabiendo que lo que se está haciendo es arte y expresión válida y constitucional, pero ¿qué decir frente a la seguridad? Bueno, ahí hay un tema, yo creo que nadie con miedo ha hecho historia, eso es lo primero, ¿cierto? Entonces nosotros obviamente tratamos de cuidarnos al máximo en temas de la identidad, pues ya digamos que solo 2 o 3 estamos expuestos ya a un mayor nivel. Con vocería. Pero el resto, nosotros somos más de 60. Pues el resto tratamos de mantener el bajo perfil.
Sin embargo, pues todos estamos, digamos, jugados por una Sí. apuesta cultural. Sin embargo, al estar en Medellín, pues nos pone en un contexto mucho más peligroso que de pronto en otras ciudades. Aunque en Colombia ser críticos le cuesta la vida, le ha costado a mucha gente. Pero nosotros tenemos una convicción fuerte y pues miedo no tenemos. O sea, todos sabemos en qué estamos, todos sabemos por qué lo hacemos. Soñamos con un país donde el bienestar y la vida sea respetada, donde las personas tengan derecho a ser diferentes, a pensar diferentes. Y le apostamos a eso desde el arte. Entonces, el tema de seguridad, pues obviamente tratamos de manejarlo, pero no es algo del que podamos tener el control total. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero nunca desde el miedo, ¿cierto? Nunca desde el temor, porque incluso eso los vuelve a ellos más poderosos. Perfecto. A propósito, hago la cuña, se está organizando un proceso para reclamar una comisión de la verdad por el estallido social. No pensaba decirlo, pero ya escuchándote, sí. Entonces yo creo que aquí vamos también a impulsar desde estas acciones articuladas ese ejercicio de reclamación de la verdad, un mínimo de justicia, un tribunal permanente, ojalá. Súper. Bien. ¿Qué llamado le haces frente a todo esto que estamos conversando en 3 niveles? Uno, a la institucionalidad. Ya sabemos que hay una distancia, pero ¿qué llamado se haría? Un llamado a las organizaciones sociales y a los artistas. Bueno, lo que pasa, a modo de aprendizaje. ¿Desde qué perspectiva? O como aprendizaje frente a la realidad social que se está viviendo, a lo que ha emergido pues en todo este tiempo de experiencia que han ganado con el tema de la comunicación a través de los murales, es decir, solidaridad, a la institucionalidad que por lo menos permita el derecho constitucional a la libre expresión, etcétera. ¿Qué mensaje podría quedar? Bueno, sí. O aprendizaje. Digamos que pues el mensaje de la institucionalidad, en especial pues a la de Federico, es a que respete las manifestaciones artísticas y también a las manifestaciones de protesta que se dan a través del arte. Que nosotros no somos vándalos, nosotros hacemos arte. Llevamos un mensaje que es contrario al de ellos, pero nosotros respetamos la vida, respetamos y construimos con amor. Nosotros estamos manifestando una inconformidad con una sociedad que es injusta, con una sociedad indiferente, y que en parte la institución también tiene una responsabilidad ahí, una institución que ha sido corrupta, una institución que permite las injusticias. Bueno, en parte no, tiene muchísima responsabilidad. Sí, pero no es la única, o sea, sí, digamos que exacto. es una parte del gran problema que ahí atraviesa la sociedad colombiana. Entonces, o sea, es como eso, un llamado al respeto, un llamado a respetar la vida y a las personas y los derechos constitucionales que tenemos. Pero también decirles que no tenemos miedo de lo que pase con la institucionalidad. O sea, nosotros vamos a seguir pintando, pase lo que pase. A las organizaciones sociales agradecerles el apoyo, la voluntad, el esfuerzo, la energía, todo, porque nosotros no seríamos Fuerza y Graffiti sin las compañías, o sea, claro, sin todas esas personas que abrazan, digamos, nuestros procesos y los protegen o los impulsan, ¿cierto? Entonces a las organizaciones mucha gratitud. También pues hacerles la invitación a que nos sigamos organizando. Eso es una construcción colectiva, es un aprendizaje también colectivo, porque aprender a resistir no está en un manual, o sea, estamos cada vez aprendiendo entre todos construimos, nos enseñamos, mejoramos, avanzamos. Entonces es un llamado a que sigamos en ese camino de la unión. Articular procesos nos hace más fuertes, y ese es como el aprendizaje también, ese tejido de
de redes que se ha generado después del estallido, creo que ha sido muy, muy potente, muy importante para la organización social y para la resistencia en este país. Para los artistas. Y para los artistas, bueno, ahí hay varias cosas. Nosotros desde Fuerza y Graffiti, es claro que nosotros no somos artistas floreros, nosotros no hacemos decoración, nosotros no estamos esperando que las personas o los otros artistas piensen que hacemos algo estéticamente adecuado o bonito. Para los artistas es que mantengan su independencia, su pensamiento crítico, que manifiesten todas sus emociones a través del arte. No todo puede estar pensado en las lógicas del capital. Cuando uno empieza, digamos, a entrar en esas dinámicas, en parte vende su esencia, su obra cambia. Entonces, el llamado es como manténganse niños. Eso es lo que yo les diría a los artistas: traten de mantenerse niños, mantenerse libres, ajenos a todas estas dinámicas que imponen que su obra deba tener un tono u otro. Entonces es como un llamado a la independencia creativa. Y rebelde, porque el arte debe expresar Totalmente. También. Aquí hay, preciso hoy, Rambo, me llega una tutela que falla en primera instancia contra unos artistas de gran calado por vulnerar derechos de la primera infancia, ¿cierto? De los niños, niñas y adolescentes. Wow. Estamos hablando de Maluma, por ejemplo, de J Balvin, de Karol G, de Ryan Castro, etcétera, ¿cierto? Es el arte en general, ¿cierto? Pero lo que tú estás diciendo, es decir, el neoliberalismo capturó el arte como una forma de ganar dinero y de mantener un sistema de inequidades. Y creo que esto es valiosísimo porque es recuperar el sentido ético de lo estético y político, ¿cierto? Entonces, bien, ahí sí, te dejo el dato. Es de hoy, ¿no? Que es importante también empezar a separar qué es arte y qué no. Eso es una discusión eterna, pero hay que entrar también en arte o entretenimiento, ¿cierto? Que es una diferencia. Ellos se abismal. Llaman a sí mismos artistas, ¿cierto? Claro, total, pero la historia ya definirá si lo fueron o no. Muy bien, y esta sentencia ya lo dijo. De alguna manera. Bien, creo que aquí quedan debates muy profundos, lo bello, lo bueno, la estética y la razón misma de la necesidad de comunicar de mil maneras lo que en realidad está ocurriendo en una ciudad, en un país y en la sociedad. Nos quedan más temas por profundizar, pero ya vamos cerrando por ahora. Sería como para ir cerrando, una despedida tuya. Por ejemplo, ¿dónde podría ir quien nos está escuchando aquí en Colombia? E incluso hace poco tuvimos un conversatorio sobre madres buscadoras, México-Colombia. Los parecidos son infinitos, total, desafortunadamente. Argentina. Exacto, Brasil, etcétera. Y que vamos a seguir en esa dinámica también. Si quieren conocer más de Fuerza y Graffiti, del colectivo, ¿dónde pueden ir? Y si quieren tal vez apoyar, entonces les dono tantos de pintura, les dono, etc. ¿Dónde pueden comunicarse? Bueno, para contactarse con nosotros, pues nuestra red principal es el Instagram, estamos como @Fuerza y Graffiti. Allí pueden encontrar algunas de nuestras obras y cada foto, cada imagen tiene, digamos, un copy que explica un poco los motivos o por la intención de por qué se pintó. Nos faltan muchas obras por subir, pero las estaremos ahí compartiendo. Ahí están pues como los contactos de otro compañero que tiene, digamos, como esa función dentro del colectivo. Y también quiero hacer una invitación especial a la sociedad con este tema de las escuchas. En especial eso es un tema de memoria. Y es la invitación a que abracemos la memoria, que abracemos a las escuchas, porque su lucha es la lucha de todos. Es una lucha por la paz, es una lucha porque tengamos una sociedad que permita
dignificar la vida, que permite reconstruir ese tejido social que ha sido roto infinidad de veces por los actores violentos que ha sido de todos lados. Entonces, esa apuesta que ellas hacen no es de ellas solas, es una apuesta que tiene que ser abrazada por todos y que es lo que nos, quizás la única bandera que nos permita llegar a un proceso de reconciliación como sociedad, que nos permita mirarnos otra vez a los ojos, que nos permita abrazarnos, que nos permita vivir y construir en diferencia. Entonces el llamado es ese, como estemos pendientes de las cuchas, cuidémoslas, abracémoslas, porque ellas nos pueden mostrar un bonito camino para trascender estas épocas de violencia que han costado tantas vidas en este país. Y que estemos también alertas para saltar el cerco informativo y poder enterarnos de lo que en realidad ocurre para solidarizarnos. Es fundamental siempre mantener el sentido crítico, y más que nunca la información y las fake news están a la orden del día. O sea, la gente desayuna con una noticia falsa y ni por enterado, y es difícil, entiendo que es difícil, pero eso nos pone en una situación de alerta. O sea, tenemos que estar muy alerta a la información que consumimos, al revisar pues cuál es la intención también de quien publica, qué está buscando lograr con esos mensajes, porque eso en este tema de la posverdad, de la inteligencia artificial, pues cada vez va a ser más difícil saber qué es y qué no es. Entonces también ese llamado me parece muy valioso. Gracias por hacer el Recorderis, y bueno, entre todos podemos construir una sociedad que sea para todos, una Medellín para todos, que no deje olvidado a la gente de la periferia, que no se enfoque solo en el turismo, que no se enfoque solo en el dinero, ¿cierto? Eso es. Que es curioso que sea desde Medellín, donde el modelo neoliberal ha impactado más en la construcción del modelo de ciudad, y desde aquí está surgiendo esta voz y este ejercicio que, como lo decías ahora, desbordó los límites del país. Y algo que quería resaltar, ya muy afectivamente si se quiere, cuando voy en el bus de Bello a cualquier lugar o de regreso, los murales impactan. Voy con mi hija, voy con compañeros, voy con jóvenes, voy con estudiantes, y les queda el mensaje. Eso es impactante, les queda, preguntan por qué y miran cuál es el mensaje. Entonces ahí hay un llamado a recuperarnos como seres humanos, a recuperar el sujeto, y quiero resaltar eso, porque en lo cotidiano y el sistema busca que me deshumanice, es decir, que no me solidarice, que ni siquiera conozca qué está ocurriendo incluso conmigo mismo y con mi misma realidad. Pero el mural impacta emocionalmente e impacta la emoción y la razón, como ya Falsborda lo decía, el sentipensar. Entonces, agradecerles por ese ejercicio de recuperación del humano, y que estamos articulados, que estamos ahí y prestos a lo que se necesite para poder impulsar estos ejercicios que son valiosos, esa paz rebelde que necesitamos. Rambo, muchas gracias. A ti, Alfonso, por invitarnos, y bueno, acá estamos para apoyar los procesos sociales que convergen con nosotros y con nuestras causas. Muy bien, y a todos quienes nos escuchan, nos ven, nos siguen, nos estaremos encontrando en un próximo tema para profundizar sobre los problemas que nos aquejan como seres que habitamos estas urbes, estas ciudades. Y nos estaremos entonces encontrando en una próxima emisión de Cavilando la Calle.